llegamos encendidos. Gloria a Dios. Y el Señor estuvo poniendo en nuestros corazones, estar orando por todo el edificio. Y qué bonito es estar en un lugar bendecido, en un lugar protegido, en un lugar donde el Señor nos quiere tener. Porque es muy necesario poner una oración donde haya protección. Porque hay una cosa que sucede, que cada vez que tú te propones crecer en Cristo, crecer en su sabiduría, crecer en la enseñanza, siempre hay algo que el enemigo quiere poner para distraernos. Y qué bonito orar, que Dios bendiga este lugar, que quite toda distracción de este lugar para que no te pierdas la bendición de esta palabra, de esta enseñanza que el Señor quiere que nosotros recibamos. ¿Cuántos creemos esto? Amén. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor. Te pedimos del poder, Señor, de tu Espíritu Santo, del poder, Señor, de tu manifestación, que haya, Señor, esa revelación, Señor, de tu palabra en cada uno de nuestros corazones, desde lo profundo de nuestras entrañas, Señor, para que sea revelada la luz, Señor, en nosotros primeramente, Señor, para que podamos avivarnos nosotros primeramente y llevar ese avivamiento a los demás después, Padre. Te pedimos tu presencia, Señor, tu sabiduría, y que nos ayude, Señor, a llevar esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Amén. y amén. Cada uno de nosotros ahora sí ya tenemos allí su guía, ¿verdad? La semana pasada empezamos con este estudio y alcanzamos a ver solamente el punto número 1. ¿Quién se recuerda cuál fue el punto número 1? Yo no estoy aquí para la ¿Verdad? Estuvimos hablando, el punto número 1 era el arrepentimiento. Entonces hoy vamos a ver el punto número 2, que es la conversión. Nada más para recapitular de qué base bíblica nos estamos agarrando, vamos a ir a Hechos capítulo 3, versículo 19. Está en la página número 2 y luego ahorita vamos a regresar a la página número 3. Nada más vamos a recapitular el primer versículo de Hechos capítulo 3, versículo 19. You find the problem, brother Christopher? You find the thing? No. Ok, Hechos 3:19 dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que los tiempos del refrigerio vengan de la presencia del Señor. Amén. Todo este estudio está basado en este versículo que nos enseña esas dos cosas, que nos dice que nos es necesario arrepentirnos, pero que también nos es necesario convertirnos. ¿Alguien me puede dar una idea de cómo lo ha convertido el Señor? ¿Cómo fue tu arrepentimiento y cómo fue tu conversión que tú dijiste, híjole, ahora sí cambié? ¿Alguien? La manera de hablar y la manera de decir. Esa es una. Inmediatamente. Exactamente. La manera de pensar. La manera de pensar. Otro. La manera de hablar. La manera de hablar. De ¿verdad? actuar. La manera de actuar. Antes nos hacían algo y uno decía, ahorita le voy a ir a hacer lo mismo. ¿Verdad? Y Me la ahora, va a pagar doble. ajá, ¿verdad? Cambiamos esa manera de pensar y cambiamos esa manera de actuar, ¿verdad? Entonces pasamos a la página número 3 y vamos a... No, la página número 3, es la página... La página número 7, donde está ahí la conversión. Hechos capítulo 26, versículo 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí. Y luego viene esa palabra importante que es perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y ahí fíjese, ahí un poquito abajo dice, la palabra conviertan, que aparece en este versículo, tiene su origen en la palabra griega.
epistrepo, que si lo estuviéramos viendo, ¿verdad? La versión Strong sería la letra G 1994. ¿Alguien se recuerda qué quiere decir la palabra G después de estos números? Griego. Cuando nos encontramos, ¿verdad? Esta palabra antes de estos números, si nos encontramos la G es griego y si nos encontramos la H es hebreo, ¿verdad? Si pusieron atención. Y luego dice que significa hacer, regresar, traer de vuelta, volver y revertir. ¿Cuántos de nosotros le hemos tenido que dar, verdad, revertir nuestra vida, revertir nuestras palabras, cambiar nuestra manera de pensar, verdad? ¿Cuántos entienden y se dieron cuenta del logo que tenemos aquí? Mire su logo aquí en su estudio, en su primera página, ¿verdad? ¿Y qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Volver a Dios. Fíjese, no es una casualidad que Dios le haya dado a Pastor esta reseña, que este es algo que va a identificar a esta iglesia, que es una iglesia que nos ayuda a volver a Dios. O sea, qué importante es que yo vuelva a Dios, que yo entienda que cuando yo me convierto al Señor, tiene que haber estas señales en mí, tiene que haber esto. Tenemos que encontrar la manera de regresar el camino, de traer de vuelta, de volver, de revertirnos. Pero ¿por qué volver? Porque una de las cosas que la palabra nos enseña es que desde antes de que nosotros naciéramos, nosotros ya le pertenecíamos a Dios. Amén. ¿Sí o no? Amén. Eso es algo que nosotros necesitamos entender, que yo desde antes de que naciera, yo ya estaba en los planes de Dios. Yo ya estaba planificado en los benditos planes de nuestro Señor, y ya estaba yo planeado y en esos planes. Por lo tanto, yo siempre le he pertenecido al Señor. Amén. Es muy importante que yo entienda, especialmente me hubiera gustado aprenderlo cuando yo era joven y yo era grosero con mi mamá y yo le decía, es que yo quiero hacer lo que me da la gana. Es que yo quiero ir al baile que yo quiera, tú no me tienes que decir por qué sí y por qué no. Es mi vida. Yo recuerdo que le decía a mi mamá, tengo ganas de hacerme un tatuaje. Y me decía mi mamá, tú te lo pones y yo que te lo arranco. ¿Verdad? Y le decía, es mi vida. Yo me enojaba. Yo decía, ¿por qué te metes en mi vida? ¿Por qué te metes conmigo? Es mi vida. Yo se lo decía así, con las palabras fuertes. Y yo le decía, es mi vida. Pero cuando vengo y conozco la palabra de Dios, me doy cuenta de que no es verdad. No es mi vida. No es mi cuerpo. No puedo hacer de mi cuerpo lo que yo quiero. Y aún así fui desobediente y me tatué 3 letras aquí en mis dedos, ¿verdad? Yo no sé si lo alcanza a ver. Y me las puse ahí para que no me las viera mi mamá. Decía mi abuelita, ¿verdad? El miedo no anda en burro. Porque mi mamá me lo había dicho, tú te lo tatúas y yo te lo arranco. Me dijo, yo no sé cómo te lo tallo, a ver con qué escobeta, pero de que te lo saco, ¿verdad? Entonces había ese temor. Y cuando viene esa enseñanza de que nuestro templo es morada del Espíritu Santo, entendí que no me pertenezco a mí mismo, que yo me debo al Señor y yo le pertenezco al Señor, y tuve que arrepentirme de haberme puesto esto. Tuve que arrepentirme, y entonces aquí es donde entra esa palabra aquí donde dice que me tengo que convertir, que tengo que regresar. Cuando yo me bauticé, el Señor me dio una visión. En Los Ángeles existe el freeway número 5 y es uno de los freeways más transitados del mundo. Cuando tú te subes al freeway 5, es muy súper extremadamente raro que tú te subas y no haya vehículos. No importa qué hora del día tú te subas a ese freeway, está lleno. Es el freeway más transitado del mundo. Me bautizo, ¿verdad? Y entre semana me voy al trabajo y me tengo que subir a ese freeway.
Y cuando yo me subo al freeway, para el lado donde yo iba no había gente, no había carros, no había ningún vehículo hacia donde yo iba, que era hacia el norte. Pero hacia el sur estaba el tráfico atascado, lleno, parado. Y el Señor me dio una visión y me dijo, así son mis caminos. Cuando tú vienes conmigo, el camino está así, pero el camino a la perdición está así como van aquellos carros hacia el sur. Así me lo hizo sentir, así me dio la visión el Señor y así entendí que sus caminos son así. Muy pocas veces queremos elegir el buen camino, por eso nos es necesario que nosotros seamos transformados, seamos convertidos de nuestros malos pensamientos, de nuestros pecados, decía la hermana, ¿verdad? De nuestra manera de pensar, ¿verdad? Por eso le daba yo ahorita el ejemplo de cómo yo pensaba cuando yo era joven con mi mamá. Muchas veces le llegué a decir, tú no eres dueña de mi vida, tú no eres dueña de mi cuerpo, si yo me quiero dejar el pelo largo es mi problema. ¿Verdad que hombre? Mi mamá me soltaba unos cachetadones, ¿verdad? Y me decía, tú no me vas a hablar así. Pero dentro de mí estaba ese enojo que yo decía, ¿quién eres tú para decirme si puedo yo dejar el pelo largo? No, yo llegué a usar los 2 aretes, uno en cada oreja, ¿verdad? Pero cuando regresaba a la casa, me los quitaba para que no me los viera mi papá, ¿verdad? Por eso le digo, mi abuelita decía, el miedo no anda en burro. Pero esa era mi manera equívoca de pensar y andar en lo malo. Una vez le dije yo a mi mamá, voy a regresar a las 10 de la noche, y regresé a las 11 y mi papá estaba allí y me dijo, ¿qué pasó? ¿No te dijo tu mamá que tenías que llegar a las 10? Y le dije, no andaba haciendo nada malo. Y mi papá me contestó muy serio y con una voz que nunca se me olvidó, un tono de voz que nunca se me olvidó, y me dijo, pero tampoco andabas haciendo nada bueno. No le contesté. Si yo le hubiera contestado, me hubieran dado duro. Me era necesario, cuando vine a los pies de Cristo, me era necesario cambiar mi manera de pensar. Me era necesario que yo cambiara esa manera a tal grado que llegó el momento donde Dios pone en mi corazón y yo tengo que agarrar el teléfono y tengo que hablarle a mi papá y le tengo que decir, papá, perdóname. ¿Por qué? Porque te he faltado, porque te he ofendido, porque te he criticado, porque te he juzgado, ¿verdad? Yo ya se lo he dicho, mi papá es alcohólico y yo lo he criticado y lo he juzgado. Mi papá tiene otra familia aparte de con nosotros, tiene otra familia, y fue algo que yo duramente le critiqué y le juzgué, ¿verdad? Y yo tuve que agarrar el teléfono porque Dios puso en mi corazón que yo le llamara y le pidiera perdón por cosas que a mí no me corresponde juzgarlo. Y mi papá me dijo, claro que sí, yo te pido perdón a ti también, Me dijo, ¿qué te hizo cambiar tu manera de pensar? Mi papá no es convertido, no tiene la más mínima idea de lo que es el evangelio, pero hasta él pudo ver que su hijo había sucedido un cambio, había sucedido una manera de pensar diferente, de que ya no era el hijo mal agradecido que solamente estaba criticando al papá por lo que hizo, por lo que no hizo y por todo lo que él era, sino un hijo que ahora le decía, te perdono, ya no soy nadie para juzgarte porque eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a Dios. A mí lo único que me corresponde es reconocer que eres mi papá, reconocer que soy tu hijo y reconocer que te amo. A pesar de tus errores, a pesar de los míos, te amo. Hubo una conversión en mi vida y esa es la conversión que debe de haber en cada uno de nosotros, que haya esa transformación que cambie nuestra manera de pensar. Siempre decimos, yo quiero que haya un avivamiento en mi iglesia. ¿Cuántos queremos un avivamiento en nuestra iglesia? Amén.
Pero primero debe de haberla en mí. Amén. Yeah. Primero debe de haber un cambio en mí para que ese avivamiento suceda de mí hacia afuera. Porque si yo ando presumiendo que soy cristiano y que hay un avivamiento en mí, pero yo sigo siendo el mismo grosero con mi mamá, cuando tú me mires cómo soy de contestón y de grosero con mi mamá, ¿tú qué vas a decir? En ti no ha habido ninguna conversión, en ti no ha habido ningún cambio, ¿verdad? Entonces me estoy convirtiendo en un mentiroso. Hebreos capítulo 12, versículo 22, si alguien me lo puede encontrar. Vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están escritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. ¿Verdad? En este punto podemos hacernos una pregunta, aquí nos lo dice, ¿de qué debemos de convertirnos? Alguien dígame, ¿de qué debemos de convertirnos? Allí en ese versículo menciona al principio, ¿verdad? Dice, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo. Es muy importante que nosotros entendamos que nosotros estamos bajo la cobertura de un Dios vivo. Amén. Un Dios vivo que nos escucha, un Dios vivo que nos habla. Yo me tuve también que convertir cuando vine a los pies de Cristo y recibo este estudio, porque me era necesario tomar este estudio antes de bautizarme. Me tuve que convertir de los ídolos, porque yo venía del catolicismo. Yo tuve que decidir, ok, ¿quiero adorar a un Dios vivo o quiero adorar a un Dios de yeso? Me lo explicaron, me lo enseñaron, entonces yo tuve que regresar a mi casa por iniciativa propia, porque Dios me lo puso en mi corazón. Nadie me dijo, quita los santos que tienes en tu casa, quita el crucifijo que tienes en tu casa, ¿verdad? Yo tenía un crucifijo grandote como de aquí hasta aquí, y luego tenía otro mono igual, como de aquí hasta aquí también, era el San Judas Tadeo, ¿verdad? Y Dios me puso en mi corazón, yo soy un Dios vivo. Yo soy un Dios que te escucha. Yo soy un Dios que te habla. O me eliges a mí, o eliges a ese mono que no tiene ni boca ni orejas, o que tiene orejas pero no oye, y tiene boca pero no te habla. Yo soy un Dios vivo que te quiere oír y te quiere hablar. Toma una decisión, Carlos, si quieres convertirte a mí, al Dios vivo. Llegué, agarré mi Cristo, los vendí. Después me regañaron por haberlos vendido. Los debieron tirar. Cuando di mi testimonio, dijo el pastor, los tenías que haber destruido. Pero le dije, pero pastor, pero mi intención fue que me deshice de ellos, ¿sí o no? Me dijo, no, sí. Me dijo, y lo mejor de todo es de que Dios te lo habló directamente a ti. Que la conversión fue directamente a ti, desde las entrañas. Te convenciste de que nosotros adoramos a un Dios vivo. No adoramos a un Dios de yeso. Amén. Porque cuando era católico yo venía y le decía al mono ese San Judas Tadeo, es lindísimo, y gastaba dinero comprándole veladoras para que me diera trabajo, me diera novia, o no sé qué tantos milagros hacía ese santo, ¿sí o no? Y me decía, ¿te hace caso ese mono? ¿Te escucha? ¿Lo has oído que te conteste las oraciones? Entonces ahí hubo esa conversión de decir, ok, es cierto, nosotros tenemos un Dios vivo. Por eso ahí viene esa pregunta, ¿de qué me tengo que convertir? Esa pregunta te la tienes que contestar tú solo. ¿De qué necesitas tú convertirte? Posiblemente seas una persona que nació en el Evangelio y no tiene un mono de yeso ni de barro en su casa, pero a lo mejor tienes un ídolo llamado teléfono. A lo mejor tienes un ídolo llamado televisión, Netflix, mujeres. ¿Dónde está tu corazón?
¿De qué te necesitas convertir? ¿De qué nos necesitamos convertir? ¿De qué necesitamos? Tú te lo debes de contestar y examinar tu vida y decir, yo necesito convertirme de esto, yo necesito convertirme de esto otro. No vamos a exponerte aquí. Tú sabes lo que Dios te está pidiendo que tú dejes, porque eso te ha estado alejando de Él. Hechos 26:18 dice que debemos de convertirnos de tinieblas a luz, pero también debemos de convertirnos de nuestro mal camino. ¿Cómo podemos, alguien me puede dar un ejemplo, cómo podemos convertirnos de tinieblas a luz? Alguien deme un ejemplo, de tinieblas a luz. Por decir, cuando anda uno que roba en el mundo, dejas de robar porque ya tienes convicción que eso no es la correcta forma de operar. ¿Es correcto? ¿Verdad? Una de las, dígame, hermano. Bueno, puede ser también que con las amistades que se tenga uno, que no son... Las malas amistades pueden ser un ídolo. Sí es darles, que ellos vean el cambio, pero ya aquí ya se apuntar otra vez, está bien, son las que, como es el que parece en la luz con las tinieblas. Sí, exactamente, ¿verdad? ¿Cuántas veces me dijo mi mamá a mí, esa muchacha no te conviene, Carlos? ¿A cuántos de ustedes les dijo su mamá, esa muchacha no te conviene, ese muchacho no te conviene? Y al final, mamá tenía razón, o papá tenía razón, ¿tenía o no tenía razón? Ahí nos convertimos de las tinieblas a la luz cuando también somos obedientes. Nos cuesta tanto trabajo ser obedientes al consejo de papá. ¿La Biblia se alinea para que mi papá y mi mamá me den un buen consejo? Claro que sí. Pero cuando yo estoy desalineado, estoy en las tinieblas. Pero cuando yo soy obediente a mi mamá, a mi papá, yo me estoy encaminando en camino a la luz. ¿Cuántos de ustedes como yo criticaron a las personas que piden dinero en la calle? Andaban bien borrachos y compadre, dame $1 para una cerveza y uno... Juzgábamos mal. ¿A cuántos de ustedes le han pedido dinero y ustedes dicen, nah, para que sigas de borracho? ¿O para que sigas de marihuano? ¿O para que sigas de borracho? Cuando Dios no nos mandó a juzgar. Su palabra es clara y nos dice, no juzguéis para que no seáis. Pero no nos gusta obedecer la palabra, nos gusta criticar. No, ¿yo para qué te voy a dar? Eres bien borracho, ¿no? ¿Para qué te los vas a gastar en otra caguama? Yo ya he cachado aquí dos diferentes personas que piden dinero en los cruceros, pero van y se suben a un carro y hasta cuentan arriba del carro el dinero. Lo he visto con mis propios ojos. Ya muchos están agarrando a usar que el pretexto que están en la calle, pero para colectar dinero y vivir de lo que la gente les da cómodamente, porque a un hijo me preguntó el otro día, oye, ¿por qué tienen celular y hasta computadora? El otro día estaba una pareja tirada en la Dollar Tree de la Tascosa, en medio del callejoncito, en el Zacate, tapados con cobija, la mamá iba conmigo, viendo películas con internet en una computadora de esas que se abren así, y bien cómodos ellos, celular, perro y toda la cosa. Y pues así no dan ganas de bendecirlos. Hermano, entonces, ¿cuál sería la respuesta o cuál sería lo que tienes que hacer? ¿Cuántos de ustedes? Ajá, ahí va la respuesta. Cuando precisamente sabemos con los de nuestra casa, primeramente, que para eso lo quieren, que para eso quieren el dinero, o a veces hasta le roban, pero bueno, estamos hablando de dar. ¿Cuál sería lo correcto que le agrade a Dios, pues? El hermano Víctor lo estuvo enseñando hace unas semanas. Tener el discernimiento, tener el don de discernimiento
¿Cuántos de ustedes se han hecho una oración rapidita y decirle al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Le ayudo o no le ayudo? Señor, dime tú. Mejor no. No oramos. Yo sí a veces pido dirección y cuando siento convicción que sí a bendícelo, sí le doy. Pero trato de darle más como comida, algo de tomar. Esa es una buena solución. Algo que les va a beneficiar. Sí, necesitamos recordar que a esos vino Jesús. Entonces, si nosotros no mostramos a veces un poquito de amor por esas personas, por un poquito de compasión, ¿cuándo se van a acercar a Dios? En la historia del hijo pródigo hallamos un orden. ¿Me explico? Lo primero que hizo, reconocer la condición en la cual se encontraba. Es importante, si me explico, que nosotros les ayudemos a través de la palabra de Dios reconocer la condición. Uno reconoció que necesitaba un Salvador. ¿Sí? Tomó el paso por fe para arrepentirse. Después de eso, ¿sí me explico? La confesión de fe. Entonces hay un orden que se usa para poder traer a esa gente a los pies de Cristo. Y necesitamos recordar eso, o sea, si nosotros no mostramos compasión por ellos, aunque sepamos que ese dólar se lo van a ir a gastar en algo, esas personas necesitan de saber que en algún momento te lo vas a encontrar y ya no te van a venir a pedir $1, te van a venir y te van a pedir una oración. Te van a venir y te van a pedir que ores por ellos, te van a venir y te van a pedir que ahora los lleves a comer, o te van a venir y te van a pedir la dirección de la iglesia. A esos son a los que vino el Señor, ¿sí o no? Amén. Y se nos olvida. A veces creemos que porque nosotros ya somos convertidos, a veces ya miramos por debajo del hombro a esas personas. A esas personas vino el Señor. Y no los vino a juzgar. Se nos olvida a veces esas cosas. Nosotros tenemos que tener siempre en mente que aquí en la iglesia a veces hay muchas críticas y caemos en una palabra que se llama legalismo. El hermano no ha venido, el hermano ya debería estar aquí, el hermano lo vi haciendo lo malo ayer, el hermano ayer andaba en una fiesta, el hermano ayer andaba bailando y ahora está aquí como si nada en la iglesia, ¿verdad? Hermanos, todas las iglesias deberíamos de tener afuera de nuestras iglesias un letrero que dijera hospital de pecadores. Amén. Porque todos somos pecadores, ¿o no? Sí. Todos somos pecadores. Entonces ahí ya miramos nuestro mal camino, ya miramos, debemos convertirnos de los ídolos a Dios, debemos de convertirnos de nuestra mala manera de vivir, heredada por nuestros padres. Imagínese usted que yo hubiera seguido la heredad de mi padre, que era la tomadera. Porque el papá de mi papá era borracho. Y luego mi papá era borracho. ¿Y qué es lo que esperaba el enemigo? Que yo fuera Borracho. otro borracho. Entonces vengo al Señor y el Señor corta con todo eso. Rompemos ahí una cadena de maldición generacional y el Señor dice, de aquí para acá no más borrachos. Amén. No más borrachos de aquí para acá. De tu generación, ¿qué es lo que rompiste? Piensa tú en este momento. ¿Qué pecado rompiste generacional cuando viniste al Señor y dijiste no más? Amén. Amén. Yo rompí con la borrachera, no más borrachos de mi generación hacia abajo, no más adulterio, no más fornicación, no más engañar a nuestras esposas, no más andar teniendo hijos por todos lados. Rompí eso. Amén. Cada vez que alguien me ofrece una cerveza, no. ¿Por qué? Porque Dios rompió algo. Y fue Dios el que lo rompió, porque cuántas veces alguien que ya ha estado en drogas o en alcohol y que se le hizo una convicción, que se le hizo una droga, ¿verdad? Y quiere dejarla, pero no puede. Hay borrachos, yo conozco borrachos y conozco marihuanos que vienen y me dicen, ora por mí. Ya no quiero tomar, pero no puedo. Ya no quiero hacer drogas, pero no puedo.
Solamente Cristo Jesús puede venir y romper esas cadenas y llenar ese vacío que antes llenábamos con cerveza o con drogas. Amén. Allí es donde nosotros nos convertimos, ¿verdad? De estar dejando esa vana manera de vivir. La palabra vana quiere decir fruto. Estábamos trayendo un fruto malo en nuestra manera de vivir. Nosotros estamos obligados a traer un fruto con nuestra manera buena de vivir. Así es. Por eso decía Juan el Bautista, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante, se lo dije la otra vez, también es conocido como Juan el Sumergidor. ¿Qué les decía? Cambien su manera de vivir. El hacha está recargada en el árbol, lista para tumbarnos. La palabra nos da la idea de que si nosotros, como si fuéramos árboles, que si no damos frutos nos van a cortar, nos van a tumbar. Estamos obligados a dar frutos. Antes, en nuestra vana manera de vivir, dábamos frutos malos. Pero ahora, en nuestra buena manera de vivir, debemos de dar frutos buenos. Y debe de notarse, debe de verse, debe de fluir en nosotros. ¿Cuántos de ustedes han arrancado una manzana de un árbol? O cualquier otro fruto. ¿Alguno de ustedes al árbol le reclamó porque le quitó la manzana? ¿Se imaginan ustedes arrancarle una manzana a un árbol y que el árbol le diga, ¿por qué te llevas mi manzana? O arrancarle una naranja a un naranjo, ¿por qué me quitas mi naranja? Porque es un árbol destinado a dar frutos para bendecir a otros. Pero a veces nosotros no nos gusta bendecir a otros. Estamos destinados a dar fruto sin quejarnos. Estamos destinados a dar fruto, pero no, que no sea solamente como el asadón, ¿verdad? Para acá, para acá. Queremos que todo sea para acá. A veces Dios nos bendice en nuestro trabajo, nos bendice en nuestro negocio, y a veces pensamos, me cayó este dinerito extra, y el Señor nos dice, no es para ti, es para que bendigas. Siempre acuérdese de esa idea, de esa ideología. Nunca te vas a encontrar un manzano que le arranques una manzana y el manzano te diga, ¿qué pasó? ¿Por qué me arrancas una manzana? ¿Se acuerda de aquella escritura donde va pasando Jesús y mira el higo que no da fruto? Dios creó ese árbol, Dios creó ese árbol que diera fruto, y cuando llega lo ve y lo mira y lo examina y ve que solamente son hojas y son pura apariencia, lo maldice y se seca. Porque de nada sirve un árbol que no da fruto. Si usted siembra un manzano en su casa y pasan 5 o 6 años y no da manzanas, pues lo quita mejor. Porque estamos obligados a dar frutos, estamos obligados a que enseñemos verdaderamente ese cambio. Y uno de esos cambios es el dar. Es el dar. Porque si todavía en mí no hay nada que dar, entonces verdaderamente no hay un cambio todavía. ¿Alguien me da la hora, por favor? 36. Dice, a través de qué alcanzamos la conversión. Y luego dice Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace al sabio al sencillo. Es Dios el que nos cambia. Por eso le traigo esta ideología del borrachito y el marihuano, que me cuentan y me dicen, quiero cambiar pero no puedo, quiero cambiar pero no puedo, quiero dejar la droga pero no puedo. Solamente Cristo Jesús nos puede sacar de ese tormento de tinieblas. Solamente Cristo Jesús, solamente Él nos puede cambiar y transformar, pero nosotros necesitamos buscarlo verdaderamente de todo corazón. Amén, amén. Romanos 10, capítulo 9, en la página 10. Me estoy adelantando porque me falta otro punto y necesito ir rápido ahí. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo. Tan fácil y tan sencillo como que yo lo crea, pero yo necesito confesarlo con mi boca. No necesito que me obliguen, no necesito que me codien ahí en mi asiento, no necesito que mi esposa me esté diciendo, ándale, pasa, ándale, el pastor está haciendo un llamado ahorita, ándale, pasa. Eso pasa, eso sucede. A mí me lo hacían cuando yo empecé a ir a las iglesias, me pellizcaban. Tenía un amigo que me invitó y me aventaba, y yo decía, espérate, yo voy a pasar cuando yo sienta, yo voy a pasar cuando yo crea, porque yo no creía. Pero una vez cuando tú ves la manifestación de Dios, una vez que tú ves el poder de Dios, una vez que tú ves personas transformadas en el poder de Dios, una vez que tú ves y escuchas los testimonios de cómo Dios cambió sus vidas, tú dices, yo quiero que mi vida también sea transformada, yo también quiero que mi vida sea cambiada, porque era una de las personas que cuando yo estaba allí viendo cómo las personas daban testimonio, yo decía, ¿y por qué mi vida no cambia? Todos cambian y yo no cambio. A todos les pasa algo bonito y a mí no me pasa nada. A todos les pasa un milagro y yo no veo nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo llegué a un punto de estar tan desesperado y decir, ¿por qué en mi vida no pasa nada? Hacían una rifa y jamás me ganaba nada. Así me sentía. Dices, estoy salado, ¿no? Así llega un punto, pero cuando tú llegas a ese punto y tú reconoces y dices, Señor, si en verdad existes, si en verdad es el Dios vivo que la Biblia me enseña y me dice, haz un cambio en mi vida, y Dios hace un cambio en tu vida y empiezas a ver milagros y empiezas a ver manifestación, y hasta después me gané algo en una rifa. Así de maravilloso es el Señor. Amén. Llega, habla. Hermano, yo siento que es muy importante decir este punto de la conversión. Muchas veces nosotros como iglesia queremos convertir a la gente a fuerza. Ese es un error. Hasta los mismos líderes, el mismo pastorado, queremos que cambie su manera externa, pero eso solamente va a ser, ¿cómo se dice? Fake. Falso. La conversión tiene que venir desde adentro. ¿Sí me entiendes? Porque si no, vamos a tener pura gente pues que es falsa, y no van a estar haciendo las cosas para quedar bien con la gente. Exactamente. Va a ser conversión falsa. Sí, por eso tenemos que tener cuidados a no obligar a la gente. Y lo hemos estado diciendo en todos los estudios. Por eso tenemos cristianos convencidos y no convertidos. Esa es la diferencia, y no nos ha cabido en el corazón ni en las entrañas de entender la diferencia, que tenemos cristianos convencidos, porque alguien los convenció, ándale, pasa y acepta al Señor, pero no hubo esa conversión. Ándale, bautízate, pero no estaba en su corazón bajar a las aguas del bautismo, mucho menos recibir el bautismo, ¿verdad? El fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hubo alguien que le estaba presionando, codeando y pellizcando y empujándole, ándale, pasa. No funciona así. Debe de ser el Espíritu Santo el que me para y me diga y que ponga en mi corazón y poder decir, acepto a Cristo en mi corazón. Este viernes tuvimos 3 ejemplos preciosos. 3 personas, ¿verdad? 3 mujeres solitas se levantaron, solitas dijeron, yo quiero. Les temblaron las piernas. Allá la última muchachita que estaba ahí, le temblaban las piernas, y la amiga le decía, pues si quieres pasar, pasa. Y de volada dejó la bolsa y pasó. Esa es la diferencia de una verdadera conversión, de que el Espíritu Santo te haga sentir que verdaderamente quieres ser parte de su reino. Vamos al punto número 3, el perdón. Hechos capítulo 3 versículo 19 dice, por tanto, arrepentíos, convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan a la presencia del Señor. Qué importante es tener tiempos de refrigerio. Por eso le decía, hay un tiempo donde estamos tan desesperados de que vemos que toda la gente recibe milagros y yo no. Toda la gente recibe respuestas a sus oraciones y yo no. Toda la gente mira, ¿verdad? Cosas como ganarse una rifa y yo no. ¿Verdad? Yo miraba hasta gente que pasaba y decía, yo le quiero dar gracias a Dios porque el bill de la luz me salió bien barato. Y yo miraba mi vida y yo decía, mira, me salió barato. Milagros así. Porque en todo obra el Señor. Amén.
Aquí dice, ya hemos estudiado el arrepentimiento, el cual nos conduce a la conversión, y al convertirnos alcanzamos misericordia, alcanzamos el perdón de nuestros pecados. Cuando el pasaje de Hechos nos habla de la palabra borrados, podemos encontrar que se origina del griego exaleifo, que es la palabra G, que significa griego 18:13, y la palabra que según a sus acepciones significa frotar para borrar, figurativamente perdonar el pecado, anular y eliminar. Es muy necesario que nosotros entendamos que cuando Dios te perdona tus pecados, te los perdona y Él no se acuerda. La palabra nos dice que Él ya no se acuerda de esos pecados. ¿Por qué a veces nosotros nos acordamos de ellos? Él dice también en otra palabra, dice que los pecados son echados hasta el fondo del mar. ¿Por qué entonces a veces los seguimos trayendo? Ese es un error que nosotros cometemos. Cometemos otro error grave. Muchas veces, ¿verdad? Esto se da un poquito más en parejas o en hermanos. Que yo no me puedo acordar de mis pecados, pero si a lo mejor mi esposa me los anda recordando, es que tú en 1997 a las 12 del día. Con 5 minutos. Es que tienen, ¿Sí me tienen explico? una memoria perfecta. ¿Sí me explico? No debemos de andar trayendo los pecados de la gente, mucho menos los de nuestra familia, ¿verdad? Si Dios me perdonó mis pecados, me los perdonó. Siempre lo he dicho. Siempre me vas a ver pecar. Me vas a ver que me equivoque, me vas a ver que caiga, pero no me vas a ver cuando yo esté en la noche pidiéndole perdón al Señor por mis pecados. Ahí no me vas a ver. Y ahí el Señor me perdonó. Llegó el siguiente día, se renovaron sus misericordias. Yo soy perdonado, soy limpio, pero tú todavía, como no me viste, tú todavía sigues diciendo: el hermano ayer pecó, el hermano robó, el hermano hizo, el hermano deshizo, ¿verdad? Acuérdese que cuando apuntamos a una persona, tenemos otros dedos que nos acusan a nosotros mismos. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Los sacerdotes puestos en pie ofician cada día y ofrecen repetidas veces los mismos sacrificios, a pesar de que estos nunca pueden borrar pecados. ¿Verdad? Recuerden que lo que está hablando ahí, que estaba recordando cómo se hacía en el Antiguo Testamento, que machos cabríos tenían que ser sacrificados para derramar esa sangre, para cubrir nuestros pecados. No eran borrados, en aquellos tiempos era cubrir nuestros pecados, pero ahora viene Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos a Hebreos 12, Hebreos 12. ¿No era 10:12? 10:12, sí. Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una cosa muy importante que yo tengo que reconocer siempre y recordar esto y hacerlo figurativamente en mi mente. Dios está en su trono, me lo voy a imaginar aquí que está en lo alto, está en su trono, y cuando Él me voltea a ver, no voltea a ver a Carlos. ¿Qué es lo que mira? Mira a Cristo Jesús en mí. No es por mi gracia, porque yo no soy nadie, no es porque soy muy inteligente, no es porque muy sabio, no es porque soy muy bonito, no es por nada, es por la sangre de Cristo Jesús que fue derramada por mí en la cruz del Calvario. Es lo fuerte que Él es el que merece toda la honra, toda la gloria y toda la exaltación. Es muy importante que nosotros siempre seamos conscientes de que ahora ya no necesitamos más machos cabríos para sacrificarlo, porque Cristo ya hizo un sacrificio, ¿verdad? Fue una ofrenda de la que hablamos, una ofrenda perfecta, sin defecto, una ofrenda sin pecado por el pecado, para pagarlo. Y eso significa que no hay necesidad de más ofrendas por el pecado, porque ya la deuda ha sido completamente saldada. Amén. La deuda ha sido completamente saldada. Amén. Hay que decirlo con gratitud. Amén. La deuda ha sido saldada. ¿Cuántas veces a veces cometemos el error y la gente nos sigue juzgando y uno tiene que decir: no, el Señor ya pagó por mí y pagó por precio de sangre.
Siempre hago mucho énfasis en estas cosas y digo, y fue un precio tan caro que pasó 6 horas colgado en la cruz, derramando su sangre preciosa lentamente para que yo fuera perdonado y yo poder hoy decirlo con orgullo y con gratitud. Soy verdaderamente libre. Dígalo, soy libre. Dígalo, soy libre. Soy libre. Por la gracia de Jesucristo soy libre. Hebreos 9:12. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre. Por eso es lo que le digo, es para siempre. En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Lo único que yo tengo que seguir haciendo es reconociendo mis pecados. Así es. Soy un pecador, sigo cometiendo, pero por la gracia de Cristo he sido redimido. Tengo todos los días que reconocer la sangre de Cristo. Amén. Tengo todos los días que reconocer esa gracia, esa misericordia que se renueva cada mañana. Amén. En la mañana, por eso es tan importante mi gratitud. Gracias, Señor, porque a lo mejor no merecía haber amanecido, pero por tu gracia Amén. estoy aquí. Amén. Por tu gracia estamos aquí. Salmos 32:1. Felices aquellos a quienes se han perdonado sus iniquidades y se han borrado sus pecados. Dice, este verso al decir felices se refiere a bienaventurados. Nosotros somos bienaventurados de que se nos hayan perdonado los pecados. Nosotros somos doblemente felices por haber conocido a Cristo Jesús. Nosotros somos doblemente felices por haber entrado en el reino de los cielos. Nosotros somos doblemente felices por habernos arrepentido de nuestros pecados y el que el Señor nos haya otorgado la conversión. Así es. Amén. Bendito sea Dios por todas esas cosas. Hay un versículo que me está viniendo ahorita que dice, el que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia. El que se arrepiente y se aparta. Son dos acciones que tiene que hacer la persona. Se tiene que arrepentir y se tiene que apartar. Porque hay quien se arrepiente pero no se aparta. Y hay quien se aparta pero no se arrepiente. Por eso no hay conversión. Así es. Por eso necesitamos estar nosotros metidos en la palabra y escudriñarla para poder entender qué es lo que nos está haciendo falta para cambiar. ¿Alguien me puede leer Romanos 8:30? Y alguien me prepara Juan 3:3 y alguien más me prepara Romanos 10:9. El arrepentimiento, la conversión y el perdón es el primer paso para que todo hijo de Dios da para alcanzar la salvación y para comenzar a ver el reino de los cielos en su vida. Qué precioso es alcanzar a ver el reino de los cielos. Qué precioso. ¿Alguien tiene Juan 3:3? Es un proceso que se cumple al recibir a Jesús como Señor y reconocer que el Padre levantó de entre los muertos. Romanos 10:9. No era el versículo, pero ahí está la explicación. Romanos 10:9. ¿Qué más de Romanos 19? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo único que yo necesito es confesarlo. Confesarlo. No avergonzarnos de Cristo Jesús. ¿Sabes por qué cuántas personas no se levantan de su silla? Porque sienten vergüenza. Sienten vergüenza de que el que me vino acompañando diga, ay, mira este pecador. Todos somos pecadores. Necesitamos vencer la vergüenza de la silla y levantarnos con valor, pedirle al Espíritu Santo, porque muchas veces yo estuve sentado en esa silla y me temblaban las piernas para levantarme y no me levantaba. Hasta que un día dije, no más, me es necesario levantarme y reconocer a Cristo Jesús, me es necesario, lo necesito, ya no quiero estar batallando, ya no quiero estar sufriendo, ya no quiero sentirme ignorado, quiero ser parte del reino. Amén. Lucas 15:20 dice, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Nos está hablando del hijo pródigo, de que cuando ese hijo pródigo ya puede arrepentirse, cuando él está comiéndose esas algarrobas, ¿verdad? Y él levanta su rostro y reconoce, he pecado. Ahí viene la conversión de él, cuando se arrepiente. Y por eso este versículo lo que nos enseña es de que una vez que nosotros nos arrepentimos y venimos al Padre, de esa misma manera que fue recibido el hijo pródigo, de esa misma manera el Padre nos va a recibir. ¿Lo despreció el Padre? No, ¿verdad? Cuando estamos leyendo la palabra dice que parece que como que si el Padre siempre estaba pendiente de viendo a lo lejos a ver si regresaba su hijo. Así nos está esperando el Padre. No lo estaba esperando diciendo, ¿y qué hiciste con el dinero? ¿Y qué te llevaste? ¿Y en qué te lo gastaste? Simplemente le dijo, ven a mis brazos. Lo recibió con un abrazo y luego dice que lo besó. Lo recibió y después sabemos, ¿verdad?, que le da un anillo. ¿Qué significa el anillo? ¿Alguien me puede decir qué significa el anillo? No era como una aprobación, un sello que el rey daba sobre lo que él estaba Reafirmaba su compromiso con su hijo de decir, tú perteneces a esta familia, tú perteneces a mí. Recuerden que nosotros le pertenecemos a él. Dice, lo besó y el hijo del padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoce su pecado, sigue reconociendo, diciendo, no soy digno de ser llamado su hijo. Pero el padre le dijo, ¿cómo que no? Tú sigues siendo mi hijo. Amén. Amén. Pero recordemos que el hermano, ¿qué pasó con el hermano? El hermano no estaba de acuerdo. ¿Lo recuerdan? No estaba de acuerdo. Lucas 15:22 dice, pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué significaba ponerle nuevo calzado en sus pies? Que iba a andar por el buen camino, que ya no iba a andar en el camino de las tinieblas, sino que iba a andar en el camino de la luz, que iba a andar ya no iba a andar por malos senderos, sino por buenos senderos. Le estaban dando la oportunidad de andar en los pasos de Cristo Jesús, ¿verdad? Muy importante, dice y que antes era el hijo pródigo, le cambiaran sus vestiduras, ya no son vestiduras de inmundicia, eso es muy importante, sino que son vestiduras de santidad. ¿Cuántos de ustedes ya se han convertido al Señor? Necesitamos recordar que ahora caminamos con vestiduras de santidad. Necesitamos seguir recordando eso. Dice, le pone el anillo en su mano indicándole que hay un pacto. El Padre para con él le enseña que en él hay autoridad espiritual para decretar y poner calzado en sus pies, enseñándole a caminar conforme a la voluntad del Padre. El milagro del nuevo nacimiento cambia nuestra vida para toda la eternidad. Segunda de Corintios 5:17, ¿alguien me lo lee? De modo que según está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Qué bonito final. Léamelo otra vez, brother, por favor. Según de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos están en Cristo? Amén. ¿Cuántos están en Cristo? Las cosas viejas pasaron. Si alguien viene y te dice algo de las cosas viejas pasaron, ahora todas las cosas son hechas nuevas. Yo he sido renovado y transformado en Cristo Jesús. Esa es la bendición de seguir aquí en la bendición. Sé que cuesta mucho trabajo venir una hora antes. Sé que cuesta mucho trabajo llegar a las 9 para la oración. Pero esta es la bendición de poder recordarlo para los que ya lo sabían y para los que no lo entendían, poder entender y reconocer que no me pertenezco a mí mismo, que me es necesario arrepentirme, que me es necesario que el Espíritu Santo me transforme y que me es necesario pedirle perdón para yo seguir en los buenos caminos, para dejar esos caminos de tinieblas y andar en caminos de luz, para seguir y obedecer los mandamientos del Señor. ¿Alguien me puede decir amén? Amén. Amén. Vamos a orar. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este estudio. Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor, a seguirnos arrepintiendo de nuestros pecados, porque nos es necesario todos los días arrepentirnos. Nos es necesario, Señor, reconocerte todos los días.
Nos es necesario recordar tu sacrificio que tú tuviste allí en esa cruz del Calvario, y antes del Calvario fuiste abofeteado, fuiste golpeado, fuiste azotado, resististe esa corona de espinas que atravesó tu piel, que atravesó tu cráneo, que te causó tanto dolor cuando no merecías ese sufrimiento. Lo merecían, nosotros lo merecíamos, y aún así tú voluntariamente tomaste ese lugar, el lugar nuestro, y fuiste con mucho amor llevándonos a cada uno de nosotros en tu mente, en tu corazón, a esa cruz, soportando 6 horas de sacrificio, derramando tu sangre preciosa, gota por gota, para lavar mis iniquidades, para lavar mis pecados, para lavar mis desobediencias, para borrar toda mancha que había en mí, en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu, en mi mente y en todo mi ser. Señor, te damos gracias por esta conversión. De la misma manera, quiero preguntarle si hay alguien que quiera aceptar a Cristo por primera vez. Puede tener la confianza y tener el valor de decir: yo quiero aceptar a Cristo por primera vez. Cierren sus ojitos y sigan orando. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Cristo por primera vez? Recuerden que eso es de valientes, decir: Señor, yo te quiero aceptar, yo reconozco que te he fallado. O si ya lo has aceptado a Cristo y si tú quieres reconciliarte con el Señor, si este estudio te llevó a decir: se me habían olvidado ciertas cosas donde te he fallado, donde ya no te pido perdón, donde me olvido que mi conversión tengo que seguir luchando por esa conversión, que el Espíritu Santo me siga transformando cada día, porque a pesar de que tengo 20, 30, 40, 50 años de cristiano, todavía hay cosas que necesitan ser transformadas en mi vida, todavía mi mente necesita seguir siendo transformada, mi manera de pensar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este estudio y te pedimos que nos ayudes en este siguiente estudio, Padre, y que nos ayudes para que si hay alguien que se quiera bautizar, el siguiente estudio se tratará del bautismo. Si hay alguien que se quiere bautizar, que tú nos ayudes, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús y su pueblo que se va con Cristo, decimos amén. Amén. Salúdense uno a los otros. Dios le bendiga, hermano. Oren Dios te bendiga. unos por los otros.